Lo de mi hijo, pues que supuestamente por ser desplazado nosotros y por tener mi hijo mayor en el ejército, entonces esa fue la razón de que a él se lo llevaron. No, desayunó y se fue, como a las 8 de la mañana, y nunca más volvió. Ya como a los 3, 4 días, ellos lo miraron cuando unos amigos de nosotros y amigos de mi hermana lo habían visto cuando lo llevaban, ya con botas, sudadera negra, y lo pusieron a estudiar sistema en la guerrilla, sí. Entonces uno de ellos se alcanzó a escapar y a dos cogieron, que fue a mi hijo y a otro muchacho. Y el que se escapó fue el que vino hasta acá y contó todo. Y entonces la señora me llamó ya como a los 15 días de que a ellos los habían matado y todo. Y ella fue y desenterró, sacó el hijo de ella, o sea, mi hijo estaba encima. Habían matado entonces primero el de ella porque quedó debajo, el mío más encima. Para el CICR, para el Comité Internacional de la Cruz Roja, la desaparición y las familias que tienen un ser querido desaparecido es el reto humanitario más importante que el CICR ha identificado en Colombia. Entonces lo que hacemos con los diferentes equipos del CICR es escuchar la historia que nos cuenta la familia, la fecha de la desaparición, el lugar de la desaparición, y las expectativas, ¿no?, de la familia, qué necesita, qué tipo de apoyo necesita. Nosotros comenzamos a hacer los planes de intervención del cementerio a raíz de los diálogos de paz de La Habana. Más o menos alrededor del 2015 se necesitaba que el gobierno mostrara unas acciones de compromiso con las víctimas. Se miran los cementerios donde hay un número importante de personas que han sido inhumadas, o sea, enterradas en condición de no identificados, y que su muerte esté relacionada con el conflicto armado. Entonces, de esos cementerios, uno de ellos fue el de acá de Florencia, la ciudad de Florencia. Aquí quedaba la morgue, ¿sí? Y era la única morgue del todo el Caquetá. Entonces, los cuerpos llegaban en helicópteros 1, 2 de la mañana, 11 de la noche, y no llegaba uno solo, sino que llegaban 12, 15 en una sola noche. Aquí en el año 2000, del año 2000 al año 2004, operó en su momento la Casa de Ejecuciones o Casa del Terror por parte de los paramilitares de la Autodefensa Unidas de Colombia a través del Frente Andaquí. Cuando había una persona desconocida, la traían hasta esta casa para ser torturada y que les hablara. Aquí se presentaron homicidios y posteriormente eran trasladados para el sector de La Boruga. Son desde 1998, hay cuerpos pues mucho más antiguos, pero digamos que el grueso es de 1998 a 2004, 2005, 2006. Este punto fue muy conocido porque fue un testigo de la violencia que se vivió aquí en el municipio de San José del Fragua. Las Autodefensas Unidas de Colombia trasladaban a las personas que ellos habían torturado horas o un día anterior y los traían a este punto para ser asesinados. ¿Qué hacían los sepultureros? Los sepultureros llegaban a las 5 de la mañana en ese entonces, abrían una fosa de casi 2 metros, 2,50 de profundidad. Más o menos se tienen unos 660 cuerpos que pueden ser recuperados. No solamente esto tiene el objetivo de la identificación, que es una parte muy importante, sino que también el contexto en el que ocurrió la muerte de esa persona. Llegan muchas familias, ¿sí?, a solicitar de sus hermanos, papás, perdidos más o menos en el 98, en el 96, tengo muchos casos de esa época. El CICR ha estado en Colombia en los 50 últimos años y su manera de trabajar es de tener un diálogo confidencial y bilateral con los diferentes actores armados
armados que están en el país. Entonces nosotros lo que podemos ofrecer a las familias es la posibilidad de hablar con un actor armado u otro que podría tener información sobre el paradero de la persona desaparecida. Yo me incorporé a las FARC hace 17 años. Mi nombre es Esteban Páez, hago parte de la Comisión de Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Por ejemplo, aquí nos han llegado muchos casos. Por ejemplo, aquí han llegado casos, por ejemplo, de familiares, de, digamos, gente o muchachos que ingresaron a la guerrilla, pero ahorita están desaparecidos. Hay muchos, por ejemplo, de que murieron dentro de la confrontación armada, los cogió el ejército y se los llevó y el momento no se saben dónde están. Entonces, ¿qué hace uno con esas personas? Lo que hay que comenzar es, ellos llegan acá a nosotros y nosotros miramos, bueno, esa persona murió en tal época, en tal vereda, la confrontación fue con la brigada o batallón tal, entonces se recogen todas las informaciones, pero hay otros que también, por ejemplo, desertaron de la organización y en el momento no conocemos paradero, ni se han reportado tampoco entre la familia, entonces no sabemos qué rumbo hayan cogido. Bueno, pues Shirley nos acompañó hasta que tenía como 14 años y pues ella se fue con un señor, y se fueron por allá y después vino embarazada de este niño que tenemos. Pues la verdad tenía 8 meses cuando mi madre desapareció y desde ahí no sé qué es la vida de ella. La verdad me crié con mi papá y mi mamá y es lo único que tengo en mente. Teniendo 5 meses el niño, pues se fue ella para Curillo. Se fue por aquí a trabajar y estando en Curillo con esos días permanecía la guerrilla del 49 por ahí, en el pueblo, porque en esos días estaba recién como la toma que han hecho en Curillo, antes permanecían ellos ahí. Y entonces esta muchacha, pues dicen la gente, los amigos, y que ella se fue con ellos. Como a los 11, 12 años ya pues la gente le decía a uno, mira, es que ese no es tu papá, pero la verdad mi mamá me lo explicó y normal. Y de ahí fue que se desapareció. Y entonces nos dijeron que es que ella había ingresado a la guerrilla. Entonces ahí se quedó todo porque nosotros investigamos y sí, nos dijeron que por ahí había estado y después ya nos dieron que no, que estaba por ahí en una escuela, que estaba por ahí, yo no sé, en esa escuela capacitándola y no volvimos a ver nada, ni siquiera el nombre de guerra de ella. El fenómeno de desaparición en Colombia es un fenómeno muy extenso, pero al mismo tiempo silencioso, ¿no? No se sabe mucho del fenómeno de desaparición en Colombia. Lo que se sabe es que hay cifras distintas. Si por ejemplo miramos al CIRDEC, que es la base nacional que registra a las personas dadas por desaparecidas, estamos hablando de 120.000 personas desaparecidas en Colombia. La misión de nosotros es ayudar a recuperar esos cuerpos. Y luego pues el análisis de ADN, esperar que la familia haya aportado su sangre para que esa sangre esté allí en ese banco de perfiles y una vez ya identificado, ubicar la familia para poder hacer la entrega. Y sí, vengo y le dejo florecitas, cuando puedo le dejo florecitas y cuando no, pues nomás le hablo y ya.